Efectivamente, soy Chil Cristina, amigos televidentes, ya está preparado con nosotros el doctor René Urroz para conversar. Él es ortopedista y es un tema que a veces desconocemos, pero sí es un padecimiento que tenemos. Es dedo en gatillo. ¿De qué se trata? ¿Cuál es el nombre correcto médicamente hablando? Doctor, bienvenido, gracias por acompañarnos. Buenos días, un placer siempre. Bueno, en la sociedad, en el mundo popular, vamos a encontrar dos términos usuales: dedo en gatillo o dedo en resorte. Sí. Y los mismos ortopedistas así lo mencionan también, aunque su nombre médico real es tenosinovitis estenosante. Entonces, como ese es un nombre Un poco complicado. un poquito Doctor. complicado, entonces se ha quedado así como dedo en resorte, dedo en gatillo, y así lo vamos a encontrar en todo el mundo, pues. Así le dicen los mexicanos, los sudamericanos, los europeos, todo el mundo. ¿Por qué se produce esto, doctor? Sí, primero les vamos a explicar qué es lo que aparece en el paciente. Vamos a tener un pacientito que nos va a referir dolor en esta zona, ¿ya? Y vamos a tener un paciente que nos dice que cuando flexiona su manito, uno de los dedos se queda trabado. ¿En qué dedo es más usual? Los tres dedos centrales son los más usuales, pero lo podemos encontrar en cualquiera de los dedos. El meñique, el pulgar, los dedos centrales. Entonces, vamos a ver que este pacientito nos dice que principalmente por la mañana, cuando él amanece, uno de los deditos, o dos, o tres, pueden quedarse flexionados. Y para poder extenderlo tiene que hacer un movimiento muy fuerte, siente un chasquido, truena y vuelve a extenderlo, pero es doloroso. Y durante el día va a sentir dolor en la zona más proximal del dedo, cercano a las cabecitas de los metacarpos. Este problema es bastante común y seguramente ahorita muchos de los amigos televidentes que nos escuchan, y digo muchos y quiero decir decenas de los amigos televidentes que nos escuchan, pueden estar padeciendo de este problema. Empezaron con el dedito que se trababa muy poco y luego el dedo se queda, la gente dice, enconchado. Sí, como trabado. Pegado. Se pega el dedo y es doloroso volverlo a extender. ¿Por qué ocurre esto? Cuando revisamos, vamos a ver que hay 3 o 4 causas que se atribuyen. Sin embargo, todos los investigadores de estos dicen que las causas no están totalmente esclarecidas. ¿Pero a qué lo atribuimos usualmente? Procesos inflamatorios en las articulaciones. Por ejemplo, los pacientitos que padecen de artritis. Una articulación de los deditos se inflama, va a inflamar la vaina, va a inflamar el tendón y empieza a generarse este proceso. Los pacientes con diabetes padecen frecuentemente de tenosinovitis estenosante. Los pacientitos, pacientes con lupus y otros pacientes que tienen patologías de base que son característicamente inflamatorias. ¿Qué ocurre ya localmente? Bueno, si nosotros nos imaginamos un tendón, todos los tendones son como cables, son los cables que ayudan a mover los dedos. Pero estos tendones están recubiertos de una capa, una membrana, así como los cables eléctricos que vemos. Esa capa se llama vaina. Esta vaina ayuda a nutrir el tendón, ayuda a lubricarlo y ayuda a facilitar el movimiento del tendón. Pero si esta vaina se inflama, que se puede inflamar en las enfermedades reumatoideas, en la artritis, o se puede inflamar por un trauma, que esa es la causa que quiero dejar por último. Cuando esta vaina se inflama, pues nosotros vamos a ver que el diámetro exterior aumenta, pero el diámetro central más bien se hace más pequeño, atrapa y estrangula el tendón y va formando un nódulo
que se va volviendo con el tiempo un poco más indurado. Un nódulo que al principio es blando, pero que consecuentemente se va volviendo más firme, y ese nódulo en el movimiento del dedo queda atrapado. Atrapado en unas estructuras que nosotros llamamos, para explicarle al público, son unas estructuras que permiten mantener alineadito al tendón y que nosotros le llamamos poleas. ¿Cómo perjudica esto al paciente, doctor? A aquellas personas que están teniendo esto. Importantemente. Primero, su mano va a andar con dolor. Segundo, su mano va a perder fuerza por el dolor, porque cada vez que él quiere flexionar los deditos, él va a sentir mucho dolor. Y la manito va perdiendo capacidad funcional. Entonces decimos, si es una persona que tiene que manipular computadoras, maquinarias o hacer movimientos de precisión, vamos a tener una limitación funcional para el trabajo. Vamos a leer unos mensajes de texto que nos hacen llegar a través de nuestras páginas en Facebook, Canal 10 Nicaragua, Noticiero Acción 10. Muy buenos días, es muy cierto lo que el doctor comenta. Otra persona nos dice, muy buenos días, en mi caso yo lo estoy presentando en las dos manos. Me gustaría que me indicara qué puedo hacer. ¿En ambas manos también puede ocurrir, sí, doctor? Puede ser. ¿Qué diferencia hay con el reumatismo? No, la enfermedad reumática va a ser la enfermedad inflamatoria que va a conducir a este dedo en resorte. Ya, si yo me inflamo esta articulación, fácilmente inflamo todos los tejidos que están alrededor. Y ahí empieza todo el proceso. Que ver mucho. Tiene que haber un proceso inflamatorio de base. Pero ahora, yo decía que quería dejar las causas traumáticas por último. Miren, hay una serie de estudios que dicen que el tendón se va a lesionar por hiperactividad del tendón. Aquellas personas que hacen trabajos manuales muy intensos o por traumas indirectos sobre el tendón. Por ejemplo, cuando cargamos cosas muy pesadas. Esas bolsas del súper, por ejemplo, nos crean una gran carga, pero en forma de filo sobre el tendón. Agreden al tendón en un punto determinado. Estas causas traumáticas se han convertido como la segunda en frecuencia. Las primeras son las enfermedades inflamatorias. La corona la tienen las artritis. Sí. Pero en segundo orden están cayendo las causas traumáticas. Ahora, ¿qué hacemos? Fíjense, les quiero mandar un consejo que yo les suplico que lo tomen muy en cuenta. Porque esta es una patología que reciben todos los días los servicios de ortopedia de los hospitales y la consulta privada también. Sí. Acuda lo más temprano posible porque la mano es bien delicada. Segundo, si estamos abordando temprano el problema, podemos hacer varias cositas sencillas. Podemos poner una férula de estabilización que permita que el tendoncito y la vaina desinflamen y se acabó el problema. Así, sin tomar nada. Se acabó. Puede ser que tomando un poquito de antiinflamatorio, puede ser que tengamos la ferulita puesta unas 3, 4 semanas. Pero vamos a suponer que eso fracasa. Tenemos otra opción. Poner la infiltración con unos corticoides locales. Corticoides de depósito, desinflaman la zona. Esta infiltración la tiene que hacer un ortopedista. ¿Por qué? Porque esta infiltración no se puede colocar en el tendón. Ese sería un accidente complicado. Sí. Esta infiltración tiene que ser peritendinosa, ¿ya? Alrededor del tendón y alrededor de la polea que está atrapando el tendón. Si la ponemos en el tendón, lo vamos a lesionar y se puede hasta romper. Es importante lo que usted dice, Tiene que ser un ortopedista, alguien que sepa, que conozca la anatomía local de la mano. Y usualmente el 80% de los pacientes van a cursar muy bien con inmovilización, antiinflamatorio, una infiltración con un corticoide. Siguiendo las recomendaciones se puede mejorar. Pero si tenemos un paciente que ya tiene mucho tiempo con esto, que ya tiene meses, probablemente ninguno de estos recursos va a funcionar. Y entonces nos queda el abordaje quirúrgico y liberar el tendoncito. Lo hacemos de manera percutánea
pero no hay que hacerlo en un consultorio, hay que hacerlo en condiciones estériles, en condiciones de sala de operaciones. Algunas personas pretenden hacerlo así en un consultorio, no es lo más adecuado. Correcto. Una infección de la mano es un problemón. Bueno, tenemos otros mensajes. Muy buenos días. Yo presento lo mismo, pero en la parte de la cadera. Y cuando estiro mi pierna izquierda, perdí fuerza. Muy buenos días, doctor. Mi abuela era modista, padecía mucho de esta condición médica. ¿Es hereditario esa condición? Nos dicen por acá. Esas dos consultas. No necesariamente hereditario, sino que lo que puede ser hereditario es la artritis reumatoide. Sí. Digamos, hay cierta historia genética en estos pacientes. Pero si tenemos artritis, ya tenemos una condición privilegiada para que esto ocurra. Sí. El señor que habla de la cadera, sí existe una patología que se llama cadera en resorte, pero es una cosa bastante diferente, bastante diferente. Correcto, doctor. Recomendaciones para nuestros amigos que, bueno, otras personas nos dicen este problema en dos de mis manos derecha. Muy buenos días. Yo lo presento en dos dedos de mi mano derecha. Y recomendaciones, doctor. Puede ser en un dedo, simultáneamente en 2 o 3 dedos, puede ser en las 2 manitos. Miren, el consejo es cuanto más temprano usted mire con su especialista esto, le va a ir mucho mejor. Siempre lo vamos a resolver, pero si podemos evitar la intervención quirúrgica, mejor. Entonces, el consejo para la casa sería, si usted está teniendo este problema, su especialista se va a orientar en 2 niveles. 1, resolver el problema local del tendón, y 2, investigar y controlar cuál fue el proceso inflamatorio de base que llevó a este problema. Entonces va a intentar controlar los 2 elementos. Correcto, doctor. Muchísimas gracias. Ya nos ha dado usted las recomendaciones, pero también las condiciones que nos pueden predisponer a padecer de dedo en gatillo. También aquellas personas que quieren automedicarse, no se debe, nos orientaba el especialista. Hay que tener mucho, mucho cuidado. Doctor, gracias por acompañarnos siempre. Para servirle a los amigos del público. Y ahí vemos los números de teléfono en pantalla de nuestro especialista. Usted le puede llamar y con gusto él le va a atender. De inmediato están más que preparados los muchachos para darnos otra información. Adelante. Muchas gracias, Odely. Vamos a hablar sobre un tema bastante interesante, y es que el mundo se enfrenta a muchos cambios climáticos, como el calentamiento global. Recientemente científicos previeron que el fenómeno meteorológico El Niño termina y comenzará la Niña. Este último se terminó, con el cual se conoce el enfriamiento anormal de la agua ecuatorial del Océano Pacífico tropical, influenciando en muchas partes del mundo, aunque de manera distinta. Te contamos más. Veamos. El desarrollo del fenómeno meteorológico conocido como la Niña puede tener un significativo impacto en la formación de tormentas y huracanes, según expertos. La Oficina Australiana de Meteorología, que ha dado seguimiento al comportamiento climático a nivel mundial, dijo que responder con exactitud a la pregunta de cómo se comportará este fenómeno es difícil aún. En relación al tema, investigadores estadounidenses previeron un 55% de posibilidad de formarse en junio y agosto, y hasta un 77% entre septiembre y noviembre. Con base a los pronósticos con los que hasta ahora se cuentan, se ha dicho que la dirección e intensidad de los vientos cambiarán, facilitando la formación de tormentas. Y es que al ser flujos de aire de bajos niveles no interferirán en la estructura de los ciclones. Pero, ¿por qué se forman los fenómenos El Niño y la Niña? La respuesta a esta pregunta tampoco ha podido ser respondida con precisión, pero sí hay varias teorías que plasman los expertos. Según la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica, NOAA por sus siglas en inglés, los cambios en la presión del aire, la rotación de la Tierra y la actividad solar predispuesta por el debilitamiento de los vientos pueden incidir en la formación de estos. El Niño, que se trata de una fase más cálida sobre la atmósfera, no tiene un periodo fijo.
es decir, que puede durar entre 9 y 12 meses con intensidad variada. Por su parte, la niña, con un comportamiento climático más frío y seco, podría durar entre 9 meses y 3 años. Los científicos continúan estudiando ambos fenómenos para mejorar las predicciones y entender el impacto que tendrá a nivel global, pero sí han explicado que la fuerza que alcanzó el fenómeno El Niño en las aguas del Pacífico ha ayudado a que se creen escenarios propicios para el desarrollo de la niña. Christopher Guevara, Acción 10. Muchas gracias, Christopher, por esa valiosa información. Definitivamente los cambios climáticos es algo totalmente que aprender todos los días, así que nos vamos a una pausa comercial y ya regresamos. Continuamos con más de su revista Acción 10 en la mañana. Sabemos que las altas temperaturas persisten en nuestro país y que lamentablemente las personas hipertensas son bastante vulnerables pues obviamente tener algún tipo de problema. Y por eso nosotros hoy en Vida Sana queremos abordar un poquito acerca de los cuidados que se debe tener con estos pacientes y obviamente las recomendaciones que tenemos que tener para con ellos. Y por eso tenemos acá en estudio al doctor Roberto Gómez, quien nos va a hablar un poquito más acerca de esto. Recuerde que si usted quiere hacer alguna consulta, perfectamente puede hacerlo a través de nuestras páginas de Facebook. Aparecemos como Canal 10 Nicaragua y también como Noticiero Acción 10. Bienvenido, doctor Roberto, y gracias por acompañarnos acá en la revista. No, al contrario, gracias por invitarnos y permitirnos llegar a la población nicaragüense con esta valiosa información. Iniciar consultándole acerca de la hipertensión. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de hipertensión? Bueno, la hipertensión es una enfermedad crónica que se caracteriza por aumentos en la presión arterial normal del individuo. La hipertensión, para llegar a ser hipertenso, deben ocurrir varias cosas. Bueno, que aumente la resistencia de las arterias, que es donde circula la sangre, que haya una presencia de síntomas. Entonces ya el paciente llega y busca una atención, el médico hace un diagnóstico a través de ciertos estudios y exámenes y puede decirle, señor, usted o señora, usted es hipertenso, debe tomar X medicamentos para poder lograr controlarla. ¿Por qué es importante controlarlo? Porque la hipertensión, a diferencia de lo que la gente piensa, porque lo minimiza. La gente siempre dice, no, tranquilo, yo me tomo una pastilla y ya me controlo. Pero la hipertensión puede dañar otros órganos. No es solamente que se me aumente la presión a nivel de las arterias. Me afecta corazón, me afecta riñón, me afecta cerebro, entre los principales, pues lo que llamamos órganos blancos. Y es ahí la importancia de poder controlarla, evitar de que estos órganos blancos se vayan a afectar, nos puedan producir complicaciones y son potencialmente mortales, que es lo más importante. ¿Puede ocurrir en cualquier edad? Sí puede ocurrir a cualquier edad. Usualmente la hipertensión ocurre en edades mayores por el proceso de envejecimiento normal de la persona y de las arterias, que se van endureciendo, se van poniendo más rígidas, no responden tan bien al aumento del volumen circulatorio. Pero sí se ha encontrado que en las últimas décadas estas enfermedades crónicas en general, hablemos de diabetes, de hipertensión principalmente, se están presentando en edades más jóvenes por diferentes factores, principalmente por los cambios en los estilos de vida. Los jóvenes ya no se están haciendo actividad física como se hacía antes. La alimentación es un factor muy importante en la aparición de enfermedades crónicas degenerativas. El aumento en el consumo de alimentos ultraprocesados o ricos en sodio, eso puede predisponer a la aparición de estas enfermedades crónicas y específicamente en el tema de hoy, a la hipertensión. ¿Cuáles son esos síntomas que también pueden indicar de que podría estar frente a una hipertensión o ser una persona hipertensa? Bueno, el síntoma principal por el que acude la gente a las consultas es el dolor de cabeza. Constante. Constante, frecuente, tengo dolor de cabeza, y cuando ya el médico le manda algunos exámenes, que estamos hablando entre otros, pues, por ejemplo, la toma aleatoria de la presión arterial o bien un estudio que se llama Holter, que es tener un equipo por 24 horas para medir la presión arterial
durante ese periodo de tiempo, ver cómo reacciona en diferentes horas y momentos del día, o si está tomando medicamento, cómo reacciona, y otros estudios, pero principalmente esos dos. Y ya puede diagnosticarse como hipertenso. Entonces, eso es importante cuando usted tenga, principalmente, como mencionaba, el síntoma es el dolor de cabeza constante, frecuente, de tipo pulsante, puede ser un síntoma asociado a la hipertensión. ¿Cuál es el nivel normal que deberíamos de tener nosotros de la presión arterial? Lo usual o el estándar es entre 120 y 80, es decir, 120 como máxima, 80 como mínima. Valores arriba de eso, bueno, esto cambia de acuerdo también a la edad. La edad y el sexo, hay unos parámetros que el médico valora y puede decir si está en el límite o lo que llamamos el borderline, o está debajo o está sobre. Cuando ya es un valor constante sobre las cifras que hemos mencionado, se puede decir que es una persona hipertensa. Porque también hay momentos, hay situaciones muy puntuales que pueden hacer que la presión arterial aumente y no necesariamente implique que sea hipertenso. Por ejemplo, un momento de estrés. La persona tiene un estrés como mecanismo de defensa del organismo, aumenta la presión arterial y es algo momentáneo, no quiere decir que sea hipertenso. Por eso es que se prefiere hacer las tomas aleatorias de presión arterial o el uso del Holter para valorar si realmente es hipertenso. ¿Cuáles son los factores de riesgo en las personas hipertensas? Bueno, si ya está diagnosticado como hipertenso, la alimentación es un factor muy importante. Se habla mucho de la sal como tal, realmente es el sodio lo que da el problema. Entonces, controlar los niveles de sodio en el alimento, la sal en los alimentos. Importante, porque a veces se habla que solamente es la sal y nos imaginamos la sal de mesa. Hay alimentos que son ricos en sal. ¿Cuáles, por ejemplo? Por ejemplo, y la gente se asusta cuando yo le digo, el pan simple. ¿Pan simple? Lleva bastante sodio. Entonces, eso usted tiene que eliminarlo o limitarlo lo más que pueda. Los alimentos chatarra que le decimos nosotros, que llevan muchos preservantes a base de sodio. Entonces, a un paciente hipertenso, ¿qué se le recomienda? No consuma alimentos que son procesados de manera industrial. Esos que vienen en caja, en lata, lea la etiqueta y va a ver que viene más de una palabra que diga sodio. Entonces, eso tiene que evitarlos. Tiene en el tema específico de hoy también la temperatura. Las temperaturas, cuando hay aumento de la temperatura, como el mecanismo de reacción del cuerpo o de respuesta del cuerpo está alterado, puede producir incrementos en la presión arterial. Usualmente, cuando hace calor, una persona normal que no es hipertensa, el calor lo que hace es una dilatación de los vasos sanguíneos. Eso por lógica me diría que baja la presión arterial y es lo que se espera usualmente. En el caso del hipertenso hay unos factores que están alterados, entonces el organismo no reacciona de igual forma. Algo importante también es, por ejemplo, si es una persona hipertensa, que además ya sabemos que tiene alterado esta función y que está consumiendo sal, la sal aumenta el volumen sanguíneo y también tiene un efecto sobre una hormona, que es la vasopresina o la hormona antidiurética. ¿Qué hace esta hormona? Evita que el paciente orine la cantidad suficiente, por lo cual mantiene más volumen sanguíneo y hace que aumente la presión. ¿Es recomendable, doctor, que la persona hipertensa al tener una crisis decida, por ejemplo, voy a tomar una ducha? ¿Eso es recomendable? Sí, le hace sentir mejor, sí, claro. También recordemos que hay un factor psicológico, que el mismo calor a una persona hipertensa le crea estrés. Sí. Entonces, esas son parte de las recomendaciones. Tome una ducha, no hay ningún problema, fría, por supuesto. Evite asolearse, no puede estar expuesto al sol, principalmente en las horas más calientes del día. Estamos hablando entre 10 de la mañana, 2 y media, 3 de la tarde. Evite estar en el sol. Identifique el lugar más fresco dentro de su casa. Puede ser bajo un árbol, puede ser una solera, como le decimos, o el patio. No sé, un lugar donde se sienta menos calor. Importante mantenerse muy bien hidratado, tiene que estar tomando bastante líquido. Y otra cosa es tomar su medicamento. Hay personas que ya es algo común, es parte de la cultura, lamentablemente. Yo me tomo la pastilla solo si me siento mal.
Hay que llevar un control de eso, ¿verdad? Hay que llevar un control. El médico le indica el tratamiento, debe cumplirlo. Si el médico le dice que las pastillas cada 12 horas es porque la vida media de esa pastilla tiene aproximadamente 12 horas y por eso tiene que tomarse otra pastilla. O hay pastillas que son cada 24 horas o que depende del esquema que esté utilizando. Y esa es otra recomendación. Si usted ha sido diagnosticado hace 5, 6, 7 años y está tomando todavía el mismo medicamento que recibió cuando fue diagnosticado, ¿por qué? Porque cree que se siente bien. No, lo ideal es que vaya donde su médico, que el médico lo revise, evalúe si ese medicamento todavía es efectivo para esta persona. ¿Por qué? Porque nuestro organismo va cambiando. Nuestro organismo, reacciona cada vez diferente a los medicamentos. No es lo mismo una persona que es diagnosticada a los 40 años y recibe un medicamento y que no se vuelve a revisar con su médico de cabecera y lo sigue tomando por 10 años. No es lo mismo tener 40 años a tener 50 años o mucho menos 60, porque nuestro organismo va cambiando. Entonces es importante que vaya donde su médico, que el médico lo valore por lo menos una vez al año, debe ser valorado por el médico, para garantizar que ese medicamento que está tomando es el adecuado para sus condiciones actuales. Es importante este tema que mencionó sobre el control, estar consciente de que si ya te diagnosticaron, como usted especifica, ir por lo menos una vez al año para ver si, qué sé yo, el medicamento tal vez cambia o la cantidad de miligramos es diferente, Así aumenta. Y el tema de, obviamente, además de tener en cuenta lo que son los cuidados con las altas temperaturas, saber de que si usted como una persona hipertensa no lleva un control de esto, puede ocasionarte problemas médicos más graves. Sí, ¿Qué pasa claro, en ese caso? son las secuelas o las complicaciones que pueden ocurrir. Voy a mencionar 3 de las más temidas para el médico y también para la población. Derrames, porque te afecta, puede haber hemorragias a nivel cerebral, a nivel del cráneo, y te puede producir lo que popularmente llamamos derrame. Segundo, las insuficiencias renales, que es la nefropatía hipertensiva. Y tercero, y quizás el más temido o el más común, el infarto. El infarto. Ahí estoy mencionando únicamente 3, pero todos los órganos pueden ser afectados cuando tenemos crisis o tenemos la presión arterial elevada por demasiado tiempo sin ningún control. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estas complicaciones que yo le he mencionado son potencialmente mortales. Lamentablemente en nuestro país, según el mapa de la salud del año pasado, fue dentro de las principales causas. Siempre se ha mantenido dentro de las principales causas, tanto de morbilidades como de mortalidad. Eso es muy importante lo que acaba de mencionar, y por eso es importante estos temas y darle la educación a la población. Cuidémonos, seamos responsables con nuestra propia salud. ¿Ya? Y le mencionaba, por ejemplo, el tema de las complicaciones. También hay las discapacidades que nos puede producir. Le mencionaba las 3, o sea, un derrame cerebral o un infarto cerebral te puede matar. Pero si no muere durante el evento, igual el infarto o igual la insuficiencia renal, te deja consecuencias, te deja secuelas. Personas que, si lo que tuviste fue un infarto cerebral, tenés una hemiplegia, parte de tu movilidad o del habla o de algunos procesos cognitivos o motrices se pierden y difícilmente se recuperan. Tenés un infarto, el infarto no es mortal, pero sí es incapacitante, entonces ya viene las alteraciones cardíacas crónicas, que son las cardiopatías hipertensivas, y a nivel renal, por tomar el tercer ejemplo que le mencioné, tenemos la insuficiencia renal crónica. Entonces, esos son incapacitantes. Ya una persona que ha tenido cualquiera de estas complicaciones, que no fue mortal, se vuelve incapacitante y va a alterar el resto del desarrollo de su vida. Importante la recomendación, doctor, del tema del control, el tema de tomar el medicamento, porque a veces incluso uno hasta con la gripe, si te dicen el tratamiento es para 5 días, te tomas 3 días el tratamiento y como ya te sentiste bien, no lo seguiste tomando. Entonces, en ese caso, reiterar a la población hipertensa específicamente, de que si a pesar de que usted se sienta bien, amanezca bien y en la tarde esté bien, siempre hay que mantener ingerir estos medicamentos. Exacto, eso es importante. Por eso le mencionaba que el uso del medicamento indicado por el médico debe ser tal cual se lo prescribió el médico. Y recordemos, es una enfermedad crónica. Cuando hablamos de cronicidad, es que la vas a tener por el resto de tu vida.
que ya es de largo tiempo. Entonces hay que aprender a vivir con la enfermedad, hay que saber controlar la enfermedad. Y para eso está no solamente el tratamiento que le da el médico, sino el autocuidado. Entonces el médico le indica el tratamiento. Para nosotros como médicos que hemos vivido y estudiado en eso, sabemos cuáles son las condiciones que presenta el paciente y de acuerdo a esa condición, qué es lo que él necesita o ella necesita. Y por otro lado, el proceso educativo que tenemos que darle al paciente y que debe de llevar, que son los cambios en los estilos de vida. Esto incluye mejoras en los procesos de alimentación, qué alimentos debe evitar, qué alimentos consumir y qué actividad física para su edad y para sus condiciones debe de realizar. Doctor, ¿qué otras, las últimas recomendaciones que quiera añadir para la población que nos está viendo y que quizás tiene dudas de que si padece o no hipertensión o pues si ya es hipertenso, ya para finalizar? Acuda a las clínicas, bueno, van a hacer propaganda a nuestras clínicas Salud para el Mundo, actualmente tenemos 7 clínicas a nivel nacional, o al a su médico de cabecera. Él le va a indicar cuáles son los exámenes que se va a realizar. Ya mencioné algunos, pero evidentemente hay más exámenes que nos indican cuál es el nivel de presión arterial que tiene, si está en riesgo, porque no solamente diagnosticar la enfermedad, es encontrar los factores de riesgo que le pueden predisponer y evitar que padezca la enfermedad. Entonces es importante, acuda con su médico, por favor no se automedique. Importante. Por favor no se automedique, la pastilla que le dieron a su vecina no es la misma para usted, tiene otras condiciones, tiene otras características, tiene otras enfermedades, tiene muchas cosas diferentes. 2 organismos no son iguales ni que sean gemelos. Entonces siempre debe hacer eso, no automedicarse, acuda a su médico si tiene síntomas, como les mencionaba, dolor de cabeza, zumbido, visión borrosa, mareos. Acuda a su médico para que pueda controlarlo y encontrar cuál es la causa de eso. Si lamentablemente está relacionado a hipertensión, pues seguir las indicaciones del médico, tomar su medicamento, cambiar estilos de vida, alimentarse mejor, tener actividad física y protegerse en nuestros casos pues, de las intemperies, del clima pues, que es tan caliente en nuestro Nicaragua. Excelente, doctor. Solamente si nos recuerdas el número telefónico de Clínica Salud para el Mundo. Clínica Salud para el Mundo, el teléfono, pueden mandar mensaje de voz también o mensajes escritos, el 8402-2085. 8402-2085 es un teléfono con línea directa de atención al cliente. Ahí se les explica qué servicios ofrecemos, nuestros horarios y nuestros precios. Excelente, doctor Roberto Gómez. Gracias por esa información tan importante y esperamos que usted pueda tomarla en cuenta para cuidar su salud y, por supuesto, su vida. Nosotros seguimos con más de Acción 10 en la mañana con Xochitl y Alejo, que nos tienen más información. Muchas gracias, Anduriña. Alejo, ¿vos has escuchado hablar sobre el ligre, puma pardo o mula? No, definitivamente no. Comentame. Ni yo. Estos animales que nacen tras la mezcla de genes de padres de distintas especies, o sea, que los combinan, pues ya sabes, como de otro tipo de raza, ¿verdad? Vamos a ver, porque en Mundo Animal, Christopher Guevara nos brinda detalles de este tipo de criaturas que a su mayoría podrían ser el resultado de la intervención del hombre. O sea, que el hombre los combinó, ¿verdad? Veamos. Que el hombre... Él es Zack, un gato que desde su nacimiento asombró a sus dueños al tener algunas características y comportamientos de un conejo. Un caso en el que, según expertos, pudo incidir su entorno. En el caso de este gatito que observamos nosotros, más que todo vemos que él brinca, ¿verdad? Que él salta. ¿Qué pudo haber observado? ¿Qué pudo él haber observado durante su crecimiento que lo llevó a tener este comportamiento? Pero observamos también características morfológicas que no son competentes con un gato normal. Él no tiene cola, ¿verdad? Y a lo largo de estos procesos evolutivos, el gato como tal, ¿verdad? La cola es una herramienta fundamental, principalmente para el caminar. Este podría tratarse de un caso híbrido y se registra en un 10% de los animales a nivel mundial.
El fenómeno se da tras el cruce de genes de dos especies o subespecies distintas y resulta en el nacimiento de crías que adquieren características de ambos padres. Sin embargo, el desequilibrio de cromosomas que se da durante el apareamiento genera que la mayoría nazca con incapacidad de reproducción, enfatizan los especialistas. Son especies, ¿verdad?, que pueden surgir de dos especies de un mismo linaje, un linaje evolutivo cercano. Estamos hablando de la yegua, ¿verdad?, con el asno, que da por especie una mula, ¿verdad?, que esta es estéril como tal. No siempre, ¿verdad? En la parte evolutiva podemos encontrar algunos animales dentro del reino animal, ¿verdad? Algunos seres que siendo híbridos ellos pueden, ¿verdad? No son estériles como tal. Los estudios científicos revelan que muchos de los casos suelen ocurrir entre animales en cautiverio o especies genéticamente cercanas que comparten un mismo hábitat. Asimismo, se ha asegurado que no requieren un cuidado particular para su correcto desarrollo. Christopher Guevara, Acción 10. A veces es difícil y no entendemos cómo sanar esas heridas emocionales, pero ¿qué son heridas emocionales en realidad? Todas estas consultas ya nos las va a dar nuestra especialista, la doctora Alba Roni. Bienvenida, doctora. Muchísimas gracias, Willy. Y bueno, un tema súper interesante, ¿verdad? Porque todos traemos una herida en algún momento de nuestra vida, ya sea nosotros o conocemos a alguien muy cercano, un ser amado que trae una herida emocional. Y esas pues son traumas, dolores, duelos, situaciones muy difíciles en las que la persona a veces no sabe digerir la situación y comienza a tener inestabilidad emocional que más adelante puede pasar una factura bastante fuerte cuando no se curan, ¿verdad? Entonces es bien importante comprender que a veces nosotros desde niños traemos diferentes maneras de ser criados o diferentes experiencias y a veces creemos, los padres creen que los hijos no traen heridas y muchas veces traen heridas del abandono, heridas del rechazo, heridas de la injusticia, traen un sinnúmero de heridas que a veces la persona dice, pero si yo nunca te dejé, y a veces el hecho de que a veces estén en la familia, pero no presten atención, pero la descalifiquen, hay cosas injustas que a veces pasan y los padres dicen, se les va a olvidar y no se olvidan. Entonces, cuando traemos heridas o hemos traído ciertas experiencias traumáticas, dolorosas, cuando estamos adultos tenemos que hacernos responsables de eso. Muchas personas dicen, yo trato de olvidarlo para que no me duela. Eso no funciona. Eso es como tener un cáncer o una herida sucia y de repente ponernos un tape encima. Eso no va a funcionar porque por dentro va a ir carcomiendo y en algún momento puede llegar a tener una explosión de ansiedad, de depresión, de bipolarismo o de cualquier otro trastorno que está relacionado a esa herida. Tiene que ver con traición, con humillación, con abandono, con alguna situación de rechazo, de vulnerabilidad, doctora, todo lo que son esas debilidades, problemas emocionales, violencia, violaciones incluso. Violaciones, entonces, exactamente. ¿cómo hacer y cómo determinar? Porque eso conlleva también a depresiones, doctora. Claro. Hay una cantidad importante de circunstancias a lo que nos llevan. Ok, yo creo que es bien importante primero sanar por una gran cantidad de resultados que pueden haber. Muchas personas, por ejemplo, me dicen, doctora, yo tengo un grado de ansiedad, de repente estoy viendo la televisión y yo siento que no puedo respirar y que me tiemblo mucho y que de repente siento una inestabilidad, que algo terrible va a venir y con un acelere horrible. Y a veces no nos damos cuenta que son heridas no sanadas. Me dicen, no, pero yo he tenido una vida normal. El subconsciente, una cosa es consciente. Yo me doy cuenta de lo que está pasando en cada momento. Y guardo en esa bodeguita que le llamamos el subconsciente una cantidad de información que a veces no estamos claros qué hay ahí a través de toda nuestra vida. Entonces, cuando hemos tenido heridas que no hemos sanado y le hemos guardado y le hemos tratado de olvidar, vienen nuevas heridas que se van acumulando y se reciclan para explotar ante situaciones como la depresión, la ansiedad o cualquier otro tipo de trastorno.
trastorno alimenticio, trastorno a veces sociales o trastornos emocionales fuertísimos. Entonces es bien importante, cuando nosotros tenemos heridas y revisamos, decimos, ok, ya voy a aceptar que tengo una situación que voy donde el psicólogo, donde el psiquiatra. El primer paso es aceptar que tenemos un problema. Segundo, identificar las heridas con nuestra historia. ¿Qué pudo pasar en mi vida que tengo o estoy reciclando heridas una tras otra? ¿Qué sentimiento de injusticia tengo? ¿Qué sentimiento de culpa? ¿Qué miedo estoy guardando? ¿Y por qué? ¿Dónde se originó? ¿En qué momento explotó de una manera fuerte que he venido pensando en algún momento que estoy platicando? Conecto con ese dolor que tengo en mi pasado o en mi historia o en mi subconsciente. Porque lo que pasa es que a veces hay estímulos externos que conecta y dice, de repente veo a alguien y me da un rechazo y me da una cólera y me da hay algo ahí que pude haber guardado y no me doy cuenta. O de repente estoy en una situación o en un lugar y me entra una tristeza espantosa o me entra un miedo. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué elementos hay en ese sector, en ese lugar o en esa situación que conecta con esa emoción que yo guardé? Entonces, una de las cosas importantes es revisar la historia y ver en qué momento yo tuve la primer crisis, qué me detonó eso. Correcto. Otra de las cosas, además de identificar, es hacer todo un proceso como una vez que identifico, veo quiénes son las personas que pudieron causarme esas heridas, comenzar a perdonar no por la persona, o sea, no sé si la persona lo merezco o no, no es por ella, no es por él, es por mí. Yo me merezco ser feliz y si yo no suelto a la persona que me hirió, me va a seguir hiriendo porque aunque la persona físicamente no esté, yo cada vez que lo recuerdo lo traigo a colación y lo tengo presente en mi vida. Entonces cada vez que esa persona esté en mi vida emocional, voy a sentir ese dolor permanente porque estoy sintiendo que la persona me está hiriendo, aunque haya sido una vez en el pasado, siempre lo voy a tener presente. Entonces es importante soltarlo para sanación. Para mí, no por él, no por ella, y doctora, por mí. Perdonar es tratar de soltar, como usted dice, pero no quiere decir que va a regresar a tener ese contacto, esa relación con esa persona que siente que le hizo daño, pero sí perdonar por sanación propia, emocional. Es que perdonar no significa continuar una relación con nadie. La persona no perdona para quedar en conexión, al contrario, perdona para soltar a la persona, para que no me siga hiriendo su presencia. Entonces, cuando yo perdono, yo le digo, ¿sabes? No me debes nada, ya está saldada, ve, andate. Una vez que yo suelto a la persona, eso es como, a ver, pasa alguien con tantas latas, ¿verdad? Consigo, y de repente pasa cerca de mí y me hiere. O sea, y de repente dice, ay, ¿sabes qué? Discúlpame, Albarroni, no me di cuenta a qué hora te herí. Sí, yo puedo entender que tenías tanta lata encima, mucha gente anda tanto veneno, tanto resentimiento, tanto dolor, anda tanta lata que va hiriendo a la gente. Y yo puedo decir, ¿sabes qué? Yo entiendo que tengas tanta toxicidad, tu historia es terrible, lo que vos querrás, pero te dejo ir, ¿para qué? Para enfocarme en mi herida. O sea, una vez que yo suelto, a la persona que me hirió, comienzo a ver cómo sano mi herida, qué cosas o cómo yo me expuse también. El autoperdón es sumamente importante. Perdonarme a mí misma o a mí mismo por lo que yo permití en mi vida. O sea, cómo me expuse. Otra de las cosas, una vez que yo me doy cuenta, comienzo a perdonarme a mí, a sanar, a darme una plática diferente de cómo a veces la guardamos, porque eso es bien importante. Cómo percibí en este momento el odio, la maldad de esa persona que me hirió. Entonces, cómo yo lo guardo con resentimiento por la plática que yo tengo de mí misma o de mí mismo. Entonces, si yo me digo, me quiso hacer daño, es una persona mala, automáticamente recordemos cómo funciona la mente. De ese tipo de plática interna que yo tengo, creo la película de terror o de tristeza o de dolor que yo misma me termino creyendo, y esa película me da emoción, una emoción negativa de dolor, de miedo, de rabia, de frustración. Claro, o sea, en el momento tiene todo el sentido, pero cuando yo ya me empodero de mis emociones como adulta, yo necesito comenzar a pensar que de toda esa plática estoy tomando la posición de víctima y hasta dónde yo estoy tomando la posición de adulta
para hacerme cargo de mis emociones y sanar. Cuando yo digo, no, es que la Odilí me lastimó, y entonces yo responsabilizo a Odilí, Odilí no puede hacer nada por mí. O sea, la única persona que puedo sanar por dentro soy yo. Entonces es poder tener la humildad de entender que somos vulnerables y que nos equivocamos a veces de cómo nosotros mismos creamos esa película mental totalmente tóxica adentro de nosotros y cambiar esa plática con nosotros mismos, ¿verdad? Tenemos unos mensajes de texto a través de nuestras páginas en Facebook. Doctora, muy buenos días. Mi novia me dice que está confundida y que está sintiendo cosas por su ex y a los 3 días me dice que ya no está confundida. ¿Qué debería hacer? Me encanta su programa, nos dicen por acá. Muchísimas gracias. Yo creo que es bien importante que si ya el amor tiene un signo de interrogante, es hora de decir adiós. Porque el amor no puede dudarse. Si se dudó, ya no es amor. Ya puede haber apego, costumbre, comodidad, cariño, otro tipo de afecto, pero amor no es. Porque el amor no se duda. Y más si todavía están en noviazgo. Entonces, y si hay una sombra del pasado, ella necesita cerrar ese capítulo para poder abrirse a uno nuevo. Correcto. Muy buenos días, doctora. Mi marido fue criado en una relación de su padre y madre muy problemáticos, abuso físico, verbal y de todo. Su mamá tuvo que dejarlo para irse a trabajar. Ahora mi marido es bien agresivo, verbal conmigo y con todas las mujeres que ha tenido. Y un genio que se gasta, mal carácter, que se le mantiene, como que puede dejar ir, ¿cómo puedo dejar ir a esta persona? Porque siento que me está haciendo mucho daño. Muy buenos días, bendiciones. Mi mamá falleció hace 6 meses y yo siento que pienso cosas negativas. Muy buenos días, es parte de los mensajes que tenemos, doctor. Ok. Una de las cosas importantes es entender el ciclo, lo que es el trastorno o el síndrome de la violencia. Cuando ya hay agresión verbal, emocional, a veces económico, sexual, cualquier tipo de agresividad, es comprender de que a veces eso genera tanta adrenalina que la persona víctima le cuesta muchísimo soltar. Pero es importante que mientras esa persona no se vaya, la otra persona no va a sentir que perdió nada por esa conducta. Y es importante poner límites. O sea, hasta dónde yo permito que me lastimen y hasta dónde yo necesito buscar ayuda para que esa adrenalina que me genera el conflicto, comenzar a trabajarlo como cualquier adicción, porque se vuelve como una situación adictiva. La persona dice, me hace daño esta relación, no debería estar aquí, pero no sé por qué no la puedo soltar. Y correcto, es por el impacto emocional y el impacto de adrenalina y serotonina dentro de mi cerebro que se me vuelve adictiva y siento en algún momento esa necesidad de continuar en esa relación. Es bien importante que usted se ponga primero, busque ayuda, identifique qué es lo que está, qué apegos tiene usted o qué carencia que usted está queriendo llenar con esa persona o quién representa a esa persona en su niñez. Correcto, ya prácticamente cerrando, pero hay un comentario que queremos dejar desapercibido. Yo tengo depresión por maltrato de mi ex marido y ahora mi niña está pasando por el mismo problema, tiene 6 años y me dice que se quiere matar y es más, eso me afecta más. Tristemente, la violencia y los traumas no desaparecen si no se curan. Eso es mentira. O sea, la gente puede decir, no, yo ya lo superé. ¿Cómo sabe que usted ya lo superó? Si hablamos de eso, usted no está llorando, usted ya no tiene rabia, usted ya no tiene tristeza, usted ya no lo impacta o no la impacta recordar y poder pensar como que estuviese pasando y recordar todo con toda la nitidez posible. No hay una reacción emocional. Si eso está así, tiene razón. Si lo puede platicar abiertamente. Pero si yo lo quiero bloquear, es porque todavía duele y no quiero enfrentarlo. Y todavía puedo estar en la etapa de la negación de ese proceso de duelo que toda persona vive en los traumas. Entonces, correcto, y es bien importante que usted lo sane primero para poderle ayudar a su hija. No es al revés, no es que yo le voy a enseñar a mi hijo, le voy a llevar a donde el terapeuta a ayudar, porque cuando esa niña regrese a casa, vuelve la fuente más importante, son los padres, vuelve a verme a mí inestable y automáticamente ella va a volver a retroceder y la voy a volver a meter al hoyo en vez de ayudarla a salir. Gracias, doctora Albarroni. Ahí vemos los números de teléfonos en pantalla. Si esa persona, si necesita alguna consulta, ahí está. Escríbele a la doctora Roni con muchísimo gusto. Yo sé que le va a dar esa orientación que usted está necesitando y que sea Dios también guiándole para el consejo idóneo para esta menor. Amén. Y que Diosito les ilumine y cuide su corazón, que es lo más importante, ¿verdad? Hacemos una pausa y volvemos.
Seguimos con más sección 10 en la mañana. Hoy que celebramos, Iván, el Día Internacional de los Monumentos y Sitios, queremos decirle que nunca es tarde para visitar el lugar de sus sueños y los jardines de la bahía pueden ser uno de ellos, Iván. Y es que sus árboles artificiales, querida Anduriña, además son árboles gigantes rodeados de mucha naturaleza y luces. Se han convertido desde su inauguración en el año 2012 en la atracción turística más famosa de todo Singapur. Nos vamos para Singapur, dice la canción. En nuestro segmento Rincones de la Historia, te lo presentamos. Adelante. Los Jardines de la Bahía o Gardens by the Bay son un complejo botánico integrado por 3 jardines y 2 invernaderos inaugurados en el año 2012 y que tienen más de 101 hectáreas. Se ha convertido en el pulmón turístico de la ciudad de Singapur. Está ubicado en el jardín sur del complejo. Es una serie de 18 gigantescas estructuras de hormigón de aproximadamente 50 metros de alto y con forma de árbol. Sirve como base a un espectacular conjunto de jardines verticales. Su diseño atrae a cientos de visitantes de todas partes del mundo que buscan degustar de la gastronomía de sus alrededores y de sus restaurantes en la cima de la arquitectura. Estos árboles artificiales funcionan como un bosque de energía eléctrica, ya que 11 de las 18 estructuras poseen un sistema de células solares generadoras de electricidad y tecnología hidráulica que ayudan a la conservación sostenible de todos los jardines. En la arquitectura pueden encontrarse una vasta colección de más de 250.000 especies de plantas exóticas, entre ellas helechos, enredaderas, bromelias y orquídeas, especies recolectadas en todas partes del mundo. Los superárboles proporcionan sombra y frescura durante el día, mientras que en la noche activan sus espectaculares paneles LED para iluminar el complejo, ofreciendo una vista increíble mediante el toque tecnológico característico de las obras asiáticas. Moisés García, Acción 10. Así es, Xochitl Cristina, qué rico huele acá, huele a pescado. Sabemos que este ingrediente es muy recomendado para la salud visual y por supuesto nosotros hoy vamos a hablar de eso. Se trata de las cataratas en adultos mayores. Para saber un poquito acerca de qué se trata esto, tenemos acá con nosotros al doctor Abraham Delgado de Clínica Ojo Sano, quien nos va a explicar más. Bienvenido, doctor, y gracias por estar con nosotros para hablar de salud visual tan importante, ¿verdad? Cualquier edad siempre hay cuidado de nuestros ojitos y obviamente la visión es esencial, pero darle la bienvenida y por supuesto comenzar consultándole de qué se tratan las cataratas en adultos mayores. Muy buenos días, Anduriña, muy buenos días a todos los telespectadores de Canal 10, un masivo teleaudiencia, digamos, y gracias por darnos esta oportunidad. Queremos hablar el día de hoy, digamos, sobre las cataratas. Las cataratas generalmente el pueblo lo confunde. Cree que es un pellejo que crece encima de la córnea, encima del ojo. Eso se llama pterigión y es otra cosa. El proceso de catarata es dentro del ojo. Es en un cristal que tenemos detrás de la niña del ojo que se llama cristalino y es transparente. Pero por edad se va poniendo opaco a lo largo del tiempo. Tiene mucha incidencia dos factores. Uno, los rayos ultravioleta del sol. Y dos, tiene que ver un mecanismo activo que tenemos dentro del ojo que saca líquido para que no se encharque el cristalino. En palabras sencillas,
Si se mantiene mucha humedad o mucho líquido dentro del ojo, entonces se encharca el cristalino y se produce la catarata. Entonces generalmente lo más frecuente es que aparezca después de los 60, 65 años de edad. Eso no quiere decir que no pueda aparecer en otras edades. Puede aparecer en niños, cataratas congénitas, secundarias generalmente a sarampión o rubiola. Puede aparecer en jóvenes adultos por traumas oculares, puede aparecer en diabéticos cuando sus niveles de azúcar se exceden más allá de 200, 300, se comporta como la sal. El azúcar atrae agua y entonces si atrae agua, se va a meter más agua de la capacidad que tiene el cristalino para eliminar el agua y se va a producir rápidamente catarata. ¿Cuáles son esos síntomas de manera puntual, doctor? Cuando el paciente empieza a presentar catarata, lo primero que hace es disminuir la visión. Se ve borroso. Se ve borroso, generalmente la luz le ofende demasiado, no puede salir al sol, se tiene que tapar con su mano, con un sombrero, con una gorra. También tiene problemas y dificultades para ver las letras, leer, ¿ya? Y esas son las principales características que indican que algo está pasando dentro del ojo y generalmente en una consulta nosotros podemos darnos cuenta si se trata de catarata. Ustedes como clínica Ojo Sano van a estar desarrollando una jornada, ¿verdad?, para poder invitar a pacientes a que puedan atenderse esta circunstancia, esta situación que está pasando en su salud visual. Sí, efectivamente el día de mañana, 19 de abril, nuestra clínica y fundación Ojo Sano está desarrollando su segunda jornada de captación de cataratas. Hicimos una en enero y ahora estamos en esta segunda oportunidad, mañana 19 de abril, para Managua y sus alrededores y para toda la población del país, a presentarse a nuestras instalaciones desde las 8 de la mañana. Es una consulta totalmente gratis, solo para detectar cataratas, principalmente para los de la tercera edad o para todos aquellos que se les haya hecho un diagnóstico de catarata. El día de mañana los esperamos en nuestras instalaciones, calle 27 de Mayo, contigua donde fue el Cine Cabrera. Todos pueden asistir desde las 8 de la mañana en adelante hasta ver al último paciente. ¿Los contactos telefónicos, doctor, para que puedan pues, establecer ellos su cita? Pueden perfectamente llamar al 2222-2588, ese es el teléfono de nuestra clínica, y si no, directamente pueden llegar, pues, calle 27 de Mayo, contigua donde fue el Cine Cabrera, están las instalaciones de Clínica y Fundación Ojo Sano. Muchísimas gracias, doctor, por esa información tan importante acerca de las cataratas y esperamos que pues, las personas que padecen de esta enfermedad puedan acudir a participar en esta jornada. Pero antes del corte comercial, yo sé que usted tiene un saludo muy especial, doctor. Claro, claro. Definitivamente, el día de hoy, pues de manera especial, quiero enviar un saludo, un abrazo, un beso a mi nieta Emily Sofía, que está cumpliendo 8 meses de edad. Un abrazo, Emily. Preciosa. Que Dios la bendiga. Que Dios la bendiga. Que Dios le dé muchísima salud, ¿verdad? Para que esté ahí junto a usted, doctor. Bueno, así hacemos un corte comercial y felicidades a su nieta. Ya regresamos. Los cumpleañeritos, correcto. Ahí están los cumpleañeritos, los que están de onomástico el día de hoy. Tenemos saludos especiales para la niña Natalie Aguilar por estar celebrando también otro año más de vida. Al igual que un saludo hasta la ciudad del Viejo, a la niña Juliana Antonella Obando Martínez. Hasta mi tierra Chenandea. Y también saludos hasta la comarca Las Agüitas, a Patricia Sánchez Medrano. El día de hoy, dale Pati. 34 años cumple Pati. Dicen que a las chicas no les gusta que digan la edad. ¿Cómo no? 34 años cumple Pati. Patricia Sánchez, muchas felicidades. Y también los saludos son de parte de Luisema Noemí Solórzano. Saludos muy especiales también para Kinsler Israel
Baltodano. Kinsler tiene nombre de pelotero. Ian Kinsler. Ian Kinsler, que por supuesto juega con la selección de Israel también. También, efectivamente. 16 años, 16 añitos. Se está tirando ahí Kinsler. Mirá, chavalo fuerte. Va a ser firmado para una organización de grandes ligas. Nos despedimos. Los saludos. Nos despedimos de esta manera de la revista Acción 10 en la mañana. Hoy hay partido, 1 de la tarde, UEFA Europa League. Para que estés con nosotros también. Nos vemos.